Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidos a este conversatorio entre programas de investigación, entre el Observatorio de la Educación Nacional y Regional y el programa de alfabetización mediática e informacional. Ambos programas del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy tenemos dos expositores. Perdón, sería la licenciada Marianela González, que es investigadora del programa y también es la coordinadora eh, de la licenciatura en Educación No Formal, ¿verdad? Y el máster Carlos Araya Rivera, que es el coordinador del programa de investigación en alfabetización mediática e informacional. El día de hoy nos reunimos en este espacio virtual que ha sido la tónica ya los últimos meses, ¿verdad? Para conversar un poco sobre los efectos, eh, pues que se han generado y se han acelerado a partir de la pandemia y todas las cosas que han venido junto a eso, ¿verdad? Entonces, el conversatorio de hoy está titulado Mediación Pedagógica, Interacción y Virtualización. Y vamos a hablar un poco sobre las experiencias en cada uno de los respectivos programas. Em, en definitiva, digamos, una de las cosas que ha pasado es la aceleración de procesos de virtualización y cambios profundos en la manera que se está dando la mediación pedagógica en todo tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, sea desde la escuela hasta los procesos universitarios. Y esto plantea desafíos que se profundizan, que ya estaban presentes y se profundizan debido a la coyuntura, ¿verdad? Un poco este espacio, digamos, es para conversar cuáles han sido esos efectos y cuáles han sido esos espacios, esos pequeños resquicios que van apareciendo en esta nueva realidad y en este nuevo contexto, en los que podamos incidir desde la docencia y como docentes, ¿verdad? Para ello, los expositores nos han preparado un par de presentaciones, que ese va a ser un primer momento, vamos a iniciar con eso, y seguido vamos a tener un espacio, digamos, en el que vamos a compartir un poco más, eh, primero entre ellos, ¿verdad? Entre los expositores y mi persona, y un tercer momento que vamos a abrirlo a las personas participantes en este conversatorio. Em, Sin más, voy a iniciar con el doctor perdón, con el máster Carlos Araya. Vamos a iniciar con la presentación de él. Va a tener un periodo entre los 15 y los 20 minutos y después sigue la licenciada Marianela González. Eh, entonces, don Carlos, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Clyde. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Alinee, muchas gracias por esta oportunidad y especialmente a las compañeras y compañeros del programa del Observatorio de la Educación y del programa de alfabetización mediática e informacional que también nos acompañan por acá. Como les comentó Clyde, pues me ha tocado en esta oportunidad estar coordinando el programa de investigación en alfabetización mediática e informacional. Es un programa relativamente nuevo, recoge la experiencia del programa de tecnologías de la información y la comunicación en procesos educativos que desde inicios del siglo XXI está trabajándose en el instituto y que a partir del 2018 lo llamamos Programa de Alfabetización Mediática e Informacional, siguiendo un poco la propuesta de la UNESCO en cuanto a que es un conjunto integrado de competencias mediáticas e informacionales que son competencias genéricas y que sirven precisamente para el aprendizaje, ¿verdad? Históricamente se habían estudiado aparte las informacionales y las mediáticas y la UNESCO está proponiendo que las veamos de manera integrada. Les quiero compartir una presentación que tengo muy breve sobre el tema que nos está reuniendo en esta tarde y que espero que sea de utilidad y de provecho para todas y todos nosotros. Primero que todo, quisiera destacar en este contexto de pandemia, ¿verdad? Puesto que el tema tiene que ver con la mediación pedagógica, la virtualización, la interacción. Para mí existen tres aspectos en el contexto actual que han hecho
que esta transición entre la educación presencial y la virtualización, pues haya tenido algunas dificultades, pero también que haya tenido algunas situaciones pues favorables. Pero por el momento tenemos, o he tratado de identificar tres, que son la incertidumbre, la infoxicación y ese dilema entre la tecnología y la humanidad, que no debería ser dilema, pero lo hay, lo existe, ¿verdad? Y con respecto a la incertidumbre, pues una de posibles conclusiones que tengo es que hay un fin de las certezas, ¿verdad? Estábamos viviendo todas y todos, me parece, cierto sentir o cierto paradigma, por así decirlo, de las certezas de que todo está dado, el proceso educativo está dado, y no es así. Una vez más, se nos ha demostrado que no hay nada escrito en piedra. Entonces, esta situación de la pandemia ha hecho, por así decirlo, que tengamos que pensar muchísimo en reconvertirnos, en transformar el proceso educativo y especialmente nuestra forma de abordar los aprendizajes. Y yo llamo a la siguiente idea un derrumbe de paradigmas o tal vez un fortalecimiento de los paradigmas, ¿verdad? Porque quienes estábamos acostumbrados a una metodología más conductista, más vertical, más magistral, nos hemos tenido que reconvertir a la situación de que tenemos un grupo de personas, estudiantes, que nos escuchan, pero que no están a la par de nosotros. Entonces, digo yo, en el peor de los casos, en el modelo que traíamos lo estamos reproduciendo en la virtualidad. Y digo en el peor de los casos, ¿verdad? Porque me tocó, por ejemplo, en otro espacio de diálogo en mi escuela, en la Escuela de Comunicación Colectiva, advertir de que en algunas situaciones, especialmente en la universidad, la virtualidad se asumió como muy bien. Entonces, la antología de 400 páginas se la vamos a dejar a los estudiantes, la vamos a digitalizar completamente y la ponemos en el aula virtual. Y eso definitivamente no es virtualizar, eso no es correcto. Entonces, aquí estamos, por así decirlo, entre un paso, un tránsito entre el conductismo y otras teorías psicológicas del aprendizaje, que pasan por el cognitivismo, ¿verdad? Por el constructivismo y por lo que se ha llamado últimamente el conectivismo, ¿verdad? Que es la forma en que nos estamos relacionando, creando redes de aprendizaje, utilizando tecnologías, eh, pero que todavía no es suficientemente pues desarrollado, sobre todo en nuestros entornos. El segundo aspecto es el de infoxicación. Este es un término que Alphonse Cornellá pues utilizó mucho en varias obras que ha hecho, especialmente una del 2003. Infoxicación se traduce como del inglés de overload information, la saturación de la información, aunque Cornellá más bien en un sentido muy satírico recopila todas las leyes, todas las teorías que se han hecho sobre la información y para demostrar efectivamente que también hay una saturación de la información, que tratan de plantear el dilema de nuestro tiempo, que es una gran cantidad de información que proviene por muchos medios de comunicación, muchos canales de información, pero que más bien nos saturan, ¿verdad? Entonces, si estamos esperando las noticias desde las elecciones en Estados Unidos hasta las emergencias por la condición climática, ¿verdad? Entonces, llega el momento en que comenzamos a consumir toda esa información, comenzamos a escuchar las noticias y eso ya nos afecta en lo personal. Y si lo vamos a volcar hacia la educación, hacia el proceso de aprendizaje, entonces tenemos que estamos mandando una gran cantidad de información a los estudiantes, porque también algunos no sabemos cómo manejar esto de la virtualización, ¿verdad? Y tratamos de mantener de una de dos, o no damos los suficientes recursos educativos, o más bien inundamos de recursos educativos a los estudiantes. Así que yo le llamo a esto esta saturación de la información, ¿verdad? Es una sobreestimulación.
y tal vez, si esto es una afirmación que podemos discutir en el conversatorio, a mí me parece que nunca en la historia hemos estado más desinformados como en este momento. Y es una paradoja, ¿verdad? Tenemos medios de comunicación, tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos muchos servicios y todavía una foto o una afirmación en una red social hace que eso estalle y la gente comience a comentar sin siquiera haberse informado al respecto. Entonces esto es muy serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista de la alfabetización mediática e informacional, debemos enseñarnos y enseñar a los estudiantes, a las y los estudiantes, que la información hay que valorarla críticamente. Hay que saber de dónde procede. Hay que saber si no son noticias falsas. Y especialmente procurar una construcción de mensajes desde la ciudadanía, es decir, desde las mismas personas que pueden generar esos contenidos. El tercer aspecto yo le llamo tecnología versus humanidad y como les decía, es una dicotomía que no me gusta, pero que existe. A veces en ese afán y se entiende perfectamente porque cuando comenzó el confinamiento, la virtualización en la universidad, se nos dijo, se virtualiza todo. No nos dijeron cómo hacerlo y tuvimos que comenzar a virtualizar. Y estoy hablando en educación superior, ni hablemos del sistema de educación primaria y secundaria. Entonces, tratamos las y los profesores de buscar interactividad con nuestros estudiantes, de ofrecerles recursos, y hay muchísimas aplicaciones en Internet que nos sirven para hacer eso. Pero a veces se nos olvida que la tecnología tiene que estar detrás de las personas, no adelante. La tecnología es un medio y no es un fin. Esto también yo lo he insistido en otros espacios, de que la tecnología no puede ser una simple moda, de que porque tengo celular todo lo que tengo que hacer con celular, o que porque ahora tenemos esto que se llama Zoom, ¿verdad? Entonces todo hay que hacerlo por Zoom. Se darán cuenta, ¿verdad? Que a pesar de que estamos trabajando en un programa que trabaja con tecnología, de alfabetización mediática e informacional, yo sí soy un gran crítico del uso de la tecnología. Y precisamente porque estamos trabajando en esto, sentimos, las compañeras y los compañeros que estamos en el programa, que tenemos que ir más allá y recuperar efectivamente el principio de que la tecnología es un medio y no es un fin. Y que lo más importante es el proceso de aprendizaje, esta humanidad. Al final de cuentas es eso, es el proceso de aprendizaje y que logramos hacer con nuestras y nuestros estudiantes. Tres posibles desafíos frente a esas situaciones del entorno. La flexibilidad, definitivamente, ¿verdad? Ser más flexibles, pero flexibles no significa ser complacientes. A veces creo que esto como se malentiende, ¿verdad? Hay un proceso que seguir, ¿verdad? Hay un diseño de curso, ¿verdad? Muchas veces muy vertical, que eso tenemos que trabajarlo más, pero la flexibilidad no quiere decir que tenemos que decirle que sí a todo, porque también nuestros estudiantes están esperando, ¿cómo decirlo? Un, un mínimo de responsabilidad por parte nuestra como docentes. Y entonces, la flexibilidad tiene que entenderse en todas las posibilidades que podemos tener para fortalecer ese proceso de aprendizaje, con los distintos recursos tecnológicos, sincrónicos y asincrónicos que tengamos, por supuesto, ¿verdad? Pero también en otras condiciones que se dan, como por ejemplo tiempos de entrega, eh, posibilidades de las tareas o los trabajos. Cuando digo tiempos de entrega, quiero decir razonables, no como me ocurrió en un curso que una compañera, un estudiante me dijo, profe, pero usted, estábamos, por así decirlo, el semestre pasado, ¿verdad? Y era abril, y me preguntó, profe, ¿puede dejar abierta la entrega del trabajo de esta semana para que lo pueda entregar hasta final del semestre? Entonces, claro, había una situación ahí personal y también tenemos que evaluar las situaciones personales de cada estudiante, pero en ese momento la respuesta que yo le di fue, bueno, usted decide si quiere aprender,
usted decide cómo hace las cosas, es una responsabilidad suya. Yo apoyo, le ayudo, puedo dar tiempo, pero no puedo dejar abierta la entrega durante 2 meses, ¿verdad? Sobre todo porque es un trabajo que requería terminarse para poder pasar a otra etapa en el proceso del curso. Entonces, hay que verlo con cuidado. El otro desafío, digo yo, que es la dosificación, la prudencia, ¿verdad? Que no nos inunde la emoción por usar todos los recursos tecnológicos y que más bien vayamos a saturar a las y los estudiantes. Entonces, dosificar, ir con mucho cuidado. Eh, yo utilizo mucho el aula virtual de la universidad, mediación virtual, como muchas y muchos de ustedes, y trato en cada sesión de ofrecer algo que recupere algo de lo que hemos hecho, algo nuevo, y tratando de en algún momento bajar como la intensidad. Entonces, puede ser que en alguna semana el asunto haya tenido como mucha actividad, ¿verdad? Cosas que leer, porque también hay que leer, ¿verdad? Pero en otros también ha bajado como para que descansemos un poco, para que no nos saturemos. Y lo otro, la humanidad, la compasión, que a veces nos cuesta entender como profesores. Y de nuevo decía, no es ser complaciente, es entender al otro que está del otro lado, entendernos a nosotros mismos, que somos personas, que a veces se nos olvida que también sentimos, que también sufrimos y experimentamos distintas situaciones personales y del entorno. Hablando un poquito sobre la interacción con estudiantes en los entornos virtuales, aquí hay como una serie de ideas para compartirles. Yo pienso que virtualizar no significa solo usar aplicaciones o estos software interactivos que hay, ¿verdad? Sino que nosotros deberíamos recuperar la interacción cara a cara. Esa interpelación que nosotros hacemos o hacíamos en la presencialidad, en la clase, en el curso, ¿verdad? También debemos procurar recuperarla en lo virtual. Y pues lo más simple es por la videoconferencia o la teleconferencia que estemos haciendo con los estudiantes en el Zoom. Ciertamente, pues a veces la señal, el acceso, el ancho de banda de internet, pues complica, ¿verdad? Entonces hay que apagar la cámara o hay que apagar el micrófono, ¿verdad? Porque si no hay algún problema. Y también por el clima, pues eso se ve afectado. Pero en algún momento de mis clases yo les digo a los chicos y a las chicas, por favor, enciendan las cámaras para verlos, para acordarme cómo son, para, ¿verdad? Y aquí hay muchos de mis estudiantes que están entendiendo eso, ¿verdad? Claro, yo puedo vestirme cómodamente para ir a clase, algo que nunca hacía, ¿verdad? Lo digo como estudiante también, ¿verdad? Pero es importante la interacción cara a cara para saber qué está pensando el otro, para tratar de intuir si hay algo que no se entendió de la materia y desde luego usar la propia herramienta para buscar esa reacción, las famosas reacciones de Zoom, ¿verdad? De levantar la mano, de la manita y todo, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda. Además, lo que ya sabíamos hacer en la clase presencial, el cuestionamiento para motivar a los estudiantes. ¿Ustedes creen que tal y tal cosa es cierta? ¿Qué les parece eso? Para hacer muchas preguntas para que ellos intervengan, contesten, interpelar siempre. Lo mencioné hace unos minutos. Del otro lado hay alguien, y yo eso se los digo a los compañeros y compañeras de los cursos, el profesor no es un chatbot, no es un bot que uno le escribe de servicio al cliente y que me conteste inmediatamente una pregunta, una respuesta ya prefijada. No, el profesor es alguien. El profesor también tiene un horario, tiene una jornada laboral y por más que yo quisiera estar atento a todo, yo también necesito tener espacios como docente para descansar, para despejarme y para preparar la clase siguiente. Entonces, hay también, me parece que medir esto, ¿verdad? Que del otro lado hay una persona, el profesor, la profesora o la persona estudiante, que no responde de forma automática, sino que debe contestar ante las preguntas o las consultas que se hagan mutuamente. Igual, cuando yo mando un correo, con la información de la semana, yo trato de mandar siempre como un correo corto, ¿verdad? Para decirles, muchachos, muchachas, miren, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, en la sesión de esta semana.
tal lectura, tal cosa, esto y lo otro. Por favor, mándenme un acuse de recibo. Y les cuento, les confieso que me cuesta mucho porque si acaso me mandan acuse de recibo 2 o 3 personas, y yo siempre les digo, miren, contesten para saber que están bien, para saber que no necesitan algo, o así por el estilo. Creo que en esto la imagen y la voz son fundamentales, no solo es la interacción por texto, ¿verdad? Así que también permitir algunos otros espacios, si teníamos citas extra clase, pues hacerlas vía videoconferencia para poder vernos y conversar y atender las necesidades que tengan las y los estudiantes. Como experiencias valiosas para recuperar o para tener presentes, bueno, primero, recordar, primero son las y los estudiantes. El proceso de aprendizaje está centrado y debe estar centrado en los estudiantes, no en la tecnología. Y según este modelo que les comparto, no es que solo haya que cumplir objetivos de aprendizaje. Claro que sí, hay que cumplirlos. Pero los estudiantes, las estudiantes son el centro del proceso de aprendizaje. Y aquí, pues, quería compartir un poco la experiencia de Radio E. El programa AMI del instituto apoya una iniciativa estudiantil que tiene algunos años y que consiste en una comunidad de aprendizaje de comunicación estudiantil que se llama Radio E y que es una plataforma que se utiliza para poner en práctica un modelo que hemos promovido desde Proyecto Contrastes, que es una iniciativa de comunicación estudiantil que ya va a cumplir 30 años. Y Radio E, este año, a finales de este mes, cumple 10 años. Bueno, Radio E es apoyado por un proyecto de investigación que la profesora Marcela Gil y yo desarrollamos en el Instituto de Investigación en Educación. Y este proyecto funciona llevando formación en radio estudiantil a los colegios públicos del país para que desarrollen radios estudiantiles por medio de las bibliotecas. Y el modelo de radio estudiantil que promovemos lo hacemos por medio de esta emisora que se llama Radio E. Esta emisora nació hace 10 años, les decía. Es una radio que funciona por voluntariado, por completo. Es una radio que es auténticamente estudiantil. Trabaja con estudiantes que diseñan, gestionan la radio, la producen sus contenidos, la programan, la evalúan, hacen absolutamente todo. Y mi papel y el de doña Marcela también es ser asesores académicos, que significa acompañar esta experiencia de radio estudiantil desde la parte académica y la parte profesional también, para que ellos puedan hacer las distintas actividades de radiodifusión. Es una radio digital, funciona por web streaming. Si alguien tiene interés, después le puedo mandar la dirección ahí en el chat. Pero lo interesante de Radio E, y la estoy trayendo a propósito de la situación de la pandemia y el confinamiento, es que la radio fue diseñada de manera que funcionara, bueno, primero con los mismos estudiantes, pero que no tuviera que depender de algo, por así decirlo, de una sede física. Yo no puedo mostrarles la oficina de Radio E porque no existe. No hay una sede física de la radio. No tiene un estudio de grabación propio. El Instituto de Investigación en Educación nos facilita, bueno, cuando no teníamos pandemia, nos facilita el estudio de grabación que tiene, el EPAM. Y el lugar de reuniones es al aire libre. Y gracias a la Escuela de Bibliotecología, que el año pasado, porque este no se puede por la pandemia, el año pasado y desde hace varios años nos presta sus instalaciones para reunirnos, pero no es un lugar físico que uno pueda definir como la radio, ¿verdad? Y esto es muy extraño, especialmente en comunicación, porque siempre asumimos que un medio de comunicación debe tener algo físico. El año pasado tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Cambridge a presentar la experiencia de Radio E en un encuentro de radio estudiantil y todos los que estaban exponiendo mostraban las instalaciones y el equipo y los micrófonos y yo no tenía cómo presentar todo eso, no lo iba a presentar. Entonces, cuando yo dije, Radio E es esto,
y puse la foto del equipo de muchachas y muchachos que tengo el honor de ser su asesor académico. Y digo tengo el honor porque creo que yo he aprendido más de ellos y ellas que lo que ellos hayan podido aprender de mí. Y les mostré la foto. Les mostré la foto a otros colegas europeos y de Estados Unidos, ¿verdad? Y se sorprendieron de cómo se podría lograr tanto sin recursos prácticamente. Pues bien, para hablarles más de la experiencia de este año en concreto, pues ustedes se imaginarán que al tener una radio en estas condiciones y que prácticamente es virtual, pues tal vez no era tan difícil hacer el paso a la virtualidad a la cual prácticamente se nos obligó, pero sí tuvimos dificultades. Y estoy poniendo ahí como esa línea de tiempo de este año. La temporada comienza normalmente en febrero, ¿verdad? Con planificación, producción de programas, qué vamos a hacer, todo eso, ¿verdad? Y en marzo aparece el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. La universidad dicta la virtualización y nosotros entramos como en una pausa activa, digo pausa activa, en cuanto a que, muy bien, necesitamos acomodarnos. Yo también como docente tengo que darle un poco de espacio a las y los estudiantes para que se acomoden de todo eso. Pero ya por ahí de abril, ya yo digo, muchachos, miren, tenemos que volver. Tenemos que volver, tenemos que hacer ese esfuerzo porque piensen que mucha gente también depende de nosotros para distraerse, para informarse, para educarse, porque la radio es estudiantil, pero es una radio educativa. Entonces, activamos la producción y ya en mayo comenzamos con la producción, reclutamos nuevos participantes, que siempre hay una convocatoria de ingreso cada semestre, la hicimos, incorporamos 4 compañeros nuevos, ¿verdad? También esto fue un verdadero desafío porque no siempre hacemos la convocatoria con una entrevista cara a cara, ¿verdad? Entonces todo tenía que hacerse virtual vía videoconferencia y comenzamos a hacer producción, ¿verdad? Y la producción, imagínense, si la producción de radio es ir a un estudio, grabar y transmitir, pues aquí había que hacerlo todo vía Zoom o desde las casas y con los recursos y las calidades de micrófono y equipo que tenemos disponible. Tratando eso sí, que sea la mejor calidad posible, pero lo que se tiene disponible. Entre agosto y septiembre comenzamos a prepararnos para una actividad que nos llena de mucho orgullo y que es el Día Mundial de la Radio Estudiantil, que es una organización mundial, la misma que organizó el encuentro de Cambridge el año pasado y que tiene su sede en Estados Unidos, pero que es de carácter internacional y nos eligen por 5º año consecutivo como la única radio de Costa Rica y de Centroamérica en transmitir en una maratón global de 24 horas, donde nosotros participamos con un bloque de contenidos. Entonces, estos meses de agosto y septiembre sirven para prepararnos, para motivarnos. El 3 de octubre hacemos esa transmisión, nos conectamos al mundo, por así decirlo. Y por último, ya en noviembre estamos preparando la celebración del 10º aniversario. Entonces, ha sido una experiencia muy gratificante de cómo es posible mantener una comunidad de aprendizaje en la virtualidad y que eso también de una u otra forma sirve para nutrir y enriquecer la docencia y la investigación que en mi caso, y yo sé que en el caso de doña Marcela también, que es nuestro proyecto de investigación, nos nutre. En mi caso particular, en el curso de producción de audio que doy en la Escuela de Comunicación y en la Escuela de Bibliotecología que doy el curso de comunicación, me ha servido en lo personal también para más flexibilidad, más comprensión del entorno y entender todo esto que le llaman virtualización, pero que más bien debería llamarnos a pensar mejor para no perder la humanidad. Tengo como 3 recomendaciones finales de todo este proceso que nos puede servir, decía, para la docencia, para la investigación, para acción social también. Una es llevar una bitácora o un diario. Esto es fundamental. Lo estoy probando en uno de mis cursos, no en los dos. Y la idea de la bitácora es que las compañeras y los compañeros estudiantes registren su proceso, su aprovechamiento en la materia.
Desde luego, concurso tiene que evaluar pues las distintas competencias, ¿verdad? Las habilidades, las destrezas, los conocimientos, etcétera, las actitudes. Pero yo en este semestre decidí darles o dejarles una bitácora, un diario, para que ellos escriban todo lo que les pasa con respecto al aprendizaje de la materia. Y han resultado cosas muy interesantes. Yo también me lo estoy aplicando, quiero decir, yo también estoy apuntando cosas de este proceso que estoy viviendo. No sé si va a salir un libro o algo así, ¿verdad? Pero creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho para entender este proceso en el que estoy, entender estos desafíos que había planteado y también entender a mis estudiantes. La segunda recomendación es recordar, y creo que aquí creo que los compañeros del observatorio y especialmente de la Escuela de Administración Educativa lo comprenden muy bien, comprender que las necesidades del currículum la mayoría de las veces no son necesariamente las necesidades del estudiante. Y esto es un poco duro de decirlo, ¿verdad? Porque claro que tenemos que cumplir con un plan. Claro que tenemos que cubrir un plan de estudios, un programa de curso, ¿verdad? Pero muchas veces el currículum se desfasa y en tiempos como este de la pandemia, a veces no le encontramos sentido a algunas cosas. Muy rápidamente voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la pandemia, sino con algo de mi formación, hace 30 años casi, cuando estudiaba comunicación, y en la parte de radio en la que soy especialista, nos enseñaban a editar en una cinta de carrete abierto, era un formato analógico, ¿verdad? Como decir un cassette, los que se acuerdan de los cassettes, pero la cinta es muchísimo más grande. Entonces, uno de los ejercicios era precisamente cortar la cinta, pero de manera que el pedazo de locución o de lo que se estaba diciendo no alterara el resto del discurso, por así decirlo. Es decir, si yo quería quitar una palabra o una frase para cortar el tiempo del programa, entonces podía hacer eso, pero eso tenía una técnica, y la técnica era con una cuchilla, cortar la cinta en cierto lugar, ¿verdad? Y después empatar la cinta. Obviamente, 30 años después, esa destreza ya no se utiliza, ¿verdad? Pero la anécdota que quería contarles es que entrado el siglo XXI, todavía se hacía algo de eso, y un estudiante me preguntó, profe, pero es que ya estamos comenzando a ver cosas digitales, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando del 99 o el 2000. Y el estudiante muy bien me decía que no estaba seguro de que eso lo fuera a utilizar en 5 años, ¿verdad? Y a mí eso, a mí me chocó porque efectivamente esa era una tecnología que se estaba usando desde hacía 20 años para atrás. Y entonces yo lo que le dije fue, usted tiene toda la razón. Es posible que en 5 años usted no vaya a necesitar de esto, pero hay habilidades que usted necesita desarrollar y que esto le puede servir y que tienen que ver con la concentración, tiene que ver con la escucha atenta y tiene que ver también con el manejo de los recursos del sonido. Y efectivamente, no duró 5 años el asunto, sino que ya los 2 años ya quedó desfasado. Entonces, vean cómo hay que renovarnos en todo sentido, renovarnos metodológicamente, renovarnos con los contenidos que impartimos en el currículum, en los planes de estudio, pero efectivamente necesitamos conocer las necesidades del estudiante y de la persona a la cual vamos a, a, a compartir ese aprendizaje. Y por último, nuevamente, concentrémonos en el proceso de aprendizaje. Para mí eso es lo más importante, no es las modas, no es, claro que ayudan, ¿verdad? Las aplicaciones web, las aplicaciones de teléfono ayudan muchísimo, yo mismo las he usado, pero aquí yo tengo que fijarme en cómo están aprendiendo mis estudiantes, en para qué les va a servir todo esto para la vida, ¿verdad? Y lo más importante es que estimularlos a ellos para que quieran aprender, porque por ahí dicen efectivamente que cuando uno no quiere aprender, no aprende. Es una decisión personal. Así que les agradezco mucho este espacio y permitirme compartir estas ideas y espero que podamos conversar sobre esto.
Muchísimas gracias, don Carlos. La segunda parte va a estar a cargo de la licenciada Marianela González. Entonces, le cedo el espacio, doña Marianela. El micrófono. Muchas gracias y vamos a ver, me está pidiendo la activación del sonido. Ya, nuevamente. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado a mi persona como investigadora del Observatorio de la Educación Nacional y Regional sobre este tema pues bastante interesante. Voy a compartir mi presentación, que es bastante concreta y sencilla en términos de que muy bien lo que ha expuesto Carlos también recoge de alguna manera la información que tengo en la presentación. Hablábamos de contexto y efectivamente yo creo que es fundamental una educación que no esté contextualizada en el proceso de lo que estamos viviendo en este año. Yo creo que no cabe, ¿verdad? No cabe una educación que no esté debidamente contextualizada. Y bien, como hablábamos en el título de esta presentación que dice mediación pedagógica, bueno, ¿qué es para nosotros mediar pedagógicamente? Y mediar pedagógicamente es la interacción entre las personas que componemos el proceso educativo, sin hablar de contenidos todavía, ¿verdad? Es cómo nosotros nos acercamos a esas personas que tienen ganas de aprender y cómo nosotros como profesores y profesoras tenemos ganas de enseñar. Y digo ganas porque también esto ha sido un reto de tener empeño, de tener ganas en el sentido de trascender yo creo que incluso a lo académico, ¿verdad? Entonces, esta interacción entre personas no puede tener su razón de ser si no la tenemos en este contexto preciso y en este contexto donde ha sido transformador y además de esta transformación, ha sido acelerada ese proceso que nos ha dicho, bueno, bien Carlos lo dijo, ya no es presencial, ahora es virtual y aquellos que teníamos la iniciativa de empezar el proceso de virtualizar al 50%, al 75%, no hubo opción de eso, hubo virtualización al 100%. ¿Y cómo atender eso en una población docente, empezando por ahí, donde no estábamos preparados? Habíamos llevado el curso de didáctica, pero el curso de didáctica no habla de una virtualización al 100%, ¿verdad? Habíamos pensado entre centros educativos, entre unidades académicas, llevar ese proceso, pero fue así como que nos tiraron del borde de la piscina, todos tienen que hacer esto. Muy complejo porque también la universidad estuvo en un vaivén, ¿verdad? Estamos presenciales, no estamos, ¿qué hacemos? Cerramos, no cerramos, se suspende, no se suspende. Vino el Inter de la Semana Santa, ¿verdad? Que también fue un respiro para muchos, pero para otros igual no fue un respiro porque era preparar en esta Semana Santa la salida ahora sí del semestre con unas características no acostumbradas, y yo creo que no nos acostumbramos todavía a unas características de una sesión de 50 minutos, donde yo quiero que me levanten la mano quien cumple con 50 minutos de sesión, donde me dicen no puede quitar contenidos y se reduce de 16 semanas, se reduce a 14 semanas su proceso de docencia. Entonces, este contexto efectivamente nos ayuda solo en la parte docente a ver cómo le sacamos punta a ese lápiz y empezar a diseñar y a dibujar una transformación presencial a una transformación virtual. Y eso podrían decir que es muy sencillo, pero no es nada sencillo más si le agregamos el otro aderezo, que es si la persona utiliza y maneja la tecnología. Y esto no quiere decir que tenemos que ser un 100% expertos en el uso. Todo esto tiene una
gran relación en estos dos puntos que estoy presentando, que es contexto y cómo hacer el tránsito hacia la virtualización. Aquí solo estoy hablando del proceso del docente y creo que también del estudiante fue algo difícil. En mi experiencia como docente tuve, digo yo, que sensiblemente la baja de algunos estudiantes donde dijeron, profesora, el tema de la virtualización no es para mí, no logro acomodarme, me retiro. Y para una como estudiante yo creo que es muy doloroso empezar tal vez un curso con estudiantes nuevos y que ya en términos de 3 meses le hayan dicho, me salgo. Otros que por razones económicas también tuvieron que decir, no puedo, aunque la virtualización me sirve, me ayuda a no desplazarme, a ahorrar un poco más, pero hay otras cosas en mi núcleo familiar que me obligan a dejar este proceso educativo. Entonces, si vemos ese tránsito de la virtualización, para muchos fue una gran salvada, ¿verdad? Yo digo, y siempre me he puesto a pensar para aquellos estudiantes que tenemos en las carreras donde vienen de Alajuela, de San Ramón, de lugares lejanos que incluso imaginándose uno el trayecto de tomar el bus saliendo ahí de la facultad para irse a San Ramón y tal, ¿verdad? ¿Cuánto duraban? Hora y media, a veces 2 horas de desplazamiento, pues eso ha sido una ganancia para muchos y muchas. Estar en la comodidad de la casa, como decía Carlos, ¿verdad? Bueno, hoy si quiero me arreglo, si quiero no me arreglo, ¿verdad? Entonces ha sido como ventajoso de alguna manera esta transición para algunos y algunas de las estudiantes y estudiantes, pero creo que también ha sido muy complejo justamente porque la mediación la hemos tenido por mucho tiempo en la universidad y es una universidad presencial 100%, no la logramos en muchos de los casos tener ese tránsito y esa empatía que podemos generar a partir de la virtualidad ha sido compleja. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, creo que Carlos muy bien lo dijo con esta, yo le digo, saturación de información y creo que las mismas universidades, hablando en términos generales, públicas, privadas, lo mismo en el sistema educativo de primaria y secundaria, hemos estado muy cargados de información de cómo hacer mi clase mejor, cómo evaluar de la mejor manera, cómo utilizar una herramienta de la mejor forma, pero eso sale tan día a día, pero yo necesito dar clases, yo no puedo dedicarme a capacitarme todo el tiempo para luego dar la clase. El semestre está corriendo sobre nosotros, entonces tengo que agarrar como aquellas herramientas que en términos de media hora, 45 minutos lo más, yo pueda apropiarme de ella, probarla, ver si me funciona y ponerla en práctica con los estudiantes. Y creo que uno de los desafíos fundamentales es que cada sesión de trabajo que tengamos con los estudiantes sincrónica sea un espacio de conversar, de que ellos participen, pero además de esa interacción humana, como dice Carlos, en términos de cómo se sienten ellos y qué cosas han sido muy difíciles de desarrollar, porque a veces uno piensa que un foro es algo muy sencillo, pero hay estudiantes que no saben utilizar un foro. Hay estudiantes que a veces no saben subir la tarea a la plataforma. Entonces, damos también por sentado de que los estudiantes, como vienen de otra generación con el chip metido, manejan muy bien la tecnología, pero yo creo que manejan muy bien el teléfono celular, manejan muy bien las redes, ¿verdad? Pero ya enfrentarlos a otro tipo de trabajos mediado por tecnología o por software que nos aliviane un poco la estrategia de ese día de clase, ha sido también un reto y un desafío para ellos y ellas. Dentro de la investigación, bueno, la complejidad de las investigaciones es porque muchas de ellas las desarrollamos con trabajo de campo. Quiere decir que muchas de ellas son investigación aplicada.
nuestras fuentes de información, nuestros actores están en diversas organizaciones, en el sistema educativo formal. El tener cerrado el espacio de investigación, por decirlo así, ha sido una complejidad en términos de cómo localizamos a nuestros actores que vamos a utilizar en las investigaciones. No están ahí presentes, muchos de ellos no los conocemos, entonces también ha sido una complejidad ajustar el proceso investigativo. Qué sé yo, los talleres que íbamos a hacer en algún momento no se puede realizar con esas personas por los protocolos que tenemos no solo en la universidad, ¿verdad?, sino en otras organizaciones e instituciones. Entonces ha sido de alguna manera truncado el proceso investigativo y hemos tenido que echar marcha con otras estrategias. Por ejemplo, digo yo que ahora el boom ha sido entrevistar a las personas vía formularios, Google Forms, otros más, digamos, de más capacidad para poder asimilar y entregar información en términos estadísticos y demás. Pero ¿qué nos ha sucedido? Que también esto ha sido un punto de saturación. Y muchas personas ven 4 o 5 formularios por ahí y dicen, no lo quiero llenar, ya yo no quiero un formulario más. Y yo creo que eso también ha sido todo un reto y un desafío en términos de investigación. Casi que tenemos que mandar el formulario y como 8 días después estarle preguntando a las personas que si ya lo entregaron, que si por favor nos lo puedes llenar. Entonces creo que también ha sido una complejidad de cómo nosotros adaptamos la investigación a este proceso virtual y cómo podemos también hacer estos espacios, por ejemplo, de las entrevistas. No todo el mundo tiene Zoom, no todo el mundo utiliza Zoom. Entonces, como investigadoras e investigadores también hemos tenido que echar mano de otras estrategias para poder acercarnos a estas personas que colaboran y contribuyen con los procesos de investigación. En términos de los estudiantes que nos acompañan con la investigación, yo creo que también ha sido un proceso muy diferente. Esa cercanía que tenemos con el estudiante que nos apoya, que nos ayuda a la atención telefónica, que nos ayuda a recuperar algún tipo de información, pues ha sido más compleja también y el aprendizaje de ellos como posibles investigadores también creo que se ha distanciado justamente por no tener esa cercanía que teníamos de estar llegando al instituto o de estar llegando a la universidad, de vernos en un contexto de reunión, de tener los papeles ahí en físico y podérselos entregar, de tener un libro para el estudiante que lo pueda ir leyendo, etcétera. Creo que este escenario en que vivimos en este momento nos ha transformado enormemente en todas estas aristas que están aquí, digamos, segregadas en estos 7 puntos. Experiencias, como les digo, experiencias tanto como docente como investigadora, creo que hay muchas, hay positivas, hay otras no tan positivas y ha sido un juego de aciertos y desaciertos en términos que podría yo utilizar mucho una herramienta, pero de un grupo a otro depende de cómo se comporte, la herramienta ha sido efectiva o no ha sido muy efectiva. Y aquí también apunto a lo que Carlos decía, ha sido un prueba y error de alguna manera y hemos tenido que cambiar el contenido. Por más que tengamos un programa de curso con evaluación, con semanas, hemos tenido que, bueno, en el caso mío particular, cambiar incluso de lectura. Esta lectura ya no me suena por la cantidad de cosas que hemos hecho, entonces ya ver la tecnología más el ejercicio de lectura ha sido complejo. Creo que ha sido complejo también para los estudiantes el trabajo en grupo, aunque les decimos que hay una formación de trabajo colaborativo, etcétera. Creo que también ha generado de alguna manera incertidumbre, que bien lo dijo Carlos al principio. Yo creo que más que incertidumbre también ha generado resistencias a este proceso de cambio y algunos estudiantes a veces también le han dicho, añoro la presencialidad, ¿verdad? Pese a todo, añoran la presencialidad. Y propuestas alternativas, yo creo, y
y soy fiel en términos de que el aprendizaje justamente se da en el día a día, por más contenidos que tengamos, por más programa del curso que se dé, creo que debe trascender a cómo el estudiante ese poquito, esa cantidad de materia la logró asimilar, no solo con la propuesta mediada por la tecnología, no solo con la propuesta mediada con la presencialidad, sino también con esa interacción que tiene que tener con el profesor. Y aquí me llama mucho la atención porque estos son los meses donde los estudiantes más nos solicitan su hora de atención. Y en términos de la virtualidad, por lo menos los requerimientos que nos dio la Vicerrectoría de Docencia, dice que seguimos manteniendo nuestra hora de atención, solo que es virtual. Y no necesariamente debería ser en Zoom, ¿verdad? Aunque es nuestro medio oficial o la plataforma que contiene Zoom, la mediación virtual es nuestra plataforma oficial en la universidad. Yo creo que también el término de flexibilizar nos obliga a flexibilizar esa comunicación con los estudiantes desde otro punto de vista. En términos de WhatsApp, en términos de otras llamadas telefónicas, yo he tenido llamadas telefónicas largas con estudiantes y precisamente es porque obedece a qué, y me devuelvo al punto uno, en este momento, además de la pandemia, tenemos todas las dificultades que han traído el tema del huracán. Y la zona sur es una de las zonas que ha estado más afectada en términos de conexión y tenemos estudiantes de zonas como Guanacaste y todos estos lugares, ¿verdad? Y la zona sur. Entonces, la conectividad ha sido un desafío, totalmente un desafío, porque ¿cómo hacemos llegar a ese estudiante que tiene que subir la tarea en su plataforma y que te escribe un correo diciéndole, profe, no pude subirlo porque no tenía luz, no tenía conexión o no estoy viviendo en este momento en mi casa porque me tuvieron que evacuar? Entonces, el contexto sigue siendo fundamental para los procesos de interacción, de virtualización y el proceso de mediación pedagógica. Termino con esta reflexión en términos de volver al contexto y como digo yo, sin el contexto no está claro, si no nos apropiamos y nos sensibilizamos ante ese contexto que puede ser político, social, cultural, académico, como le queramos llamar, si no tenemos claridad de dónde están nuestros estudiantes, en qué contexto se están desarrollando en este momento ellos como estudiantes y nosotros como profesoras, creo que es muy difícil apuntarle acertadamente a una mediación pedagógica efectiva, flexible, colaborativa, comprensiva de la situación en que estamos viviendo todas y todas en este momento. Para mí este es el espacio de reflexión sobre la intervención que puedo dar sobre estos puntos importantes que creo que han sido atinados entre Carlos y mi persona de cómo abordar este gran título de mediación pedagógica y virtualidad. Muchísimas gracias, Marianela. Ok, voy a hacer digamos, como acotar algunas ideas principales y sobre eso plantear quizás unas dos, tres preguntitas como para generar un poquitito más de conversación y después abrimos el espacio para los participantes del conversatorio también, pues que se puedan manifestar y plantear sus inquietudes. Creo que uno de los aspectos en lo que tanto don Carlos como doña Marianela están de acuerdo, ¿verdad? Es que hay un proceso de transformación acelerado que si bien se venía dando antes de la pandemia actúa como un catalizador y lo acelera a una velocidad terrible y en muchos casos ha sido traumático y o violento. Y eso nos plantea en un escenario, digamos, en que si bien la educación parte desde los mismos principios,
¿verdad? Las condiciones son completamente distintas, ¿verdad? Me recuerda un poco, ¿verdad? Lo que Bauman a veces menciona como la modernidad líquida, o lo que el mismo Edgar Morin, ¿verdad? Decía que la educación, él lo planteaba en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando él hace el análisis, que a partir de la Primera Guerra Mundial la certidumbre del proceso educativo desaparece, ¿verdad? Bauman lo pone un poquitito más contemporáneamente. Eso me lleva a pensar, digamos, y acá pensando un poquitito en Freire, cuando Freire habla de la diferencia entre los seres de contactos y los seres de relaciones, ¿verdad? Y que el proceso educativo tiene que partir de los seres de relaciones, ¿verdad? Que eran estos seres de relaciones, ¿verdad? Que integran la pluralidad, la crítica, la trascendencia, la temporalidad y la consecuencia. Todo esto como un proceso que llega a incidir y transformar la realidad. Yo quería preguntarles y plantearles a ambos, ¿verdad? Que en este contexto y con esta noción de tratar de hacer una educación que pase desde las relaciones, ¿verdad? Y que es algo que ustedes, los dos, han mencionado, al menos desde sus experiencias como, perdón. Em, ¿Cuál sería, ¿verdad? El rol y cuáles son esos desafíos que se encuentran los docentes, ¿verdad? Y voy a aclararlo con una anécdota muy puntual. En un proceso que estoy haciendo en capacitación de docentes de primaria, una docente llegaba y me decía, vea, lo que me doy cuenta es que en todo lado los contenidos son los mismos, ¿verdad? Y se supone que la que media soy yo. Y lo que yo me preguntaba es que, ¿por qué si los contenidos son los mismos en otro país de matemática, porque ella era profesora de matemática, yo no sé cómo darlos en este contexto de virtualidad, ¿verdad? Y por qué los resultados son tan distintos de un país al otro si los contenidos son los mismos? Entonces mi responsabilidad era lo que ella me preguntaba, ¿verdad? Soy yo la que está mediando mal, soy yo la que no sé mediar. Eh, entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como esas prácticas y esa ética, digamos, que en el sentido del hacer, que deben tener los docentes en medio de esta coyuntura, para lograr ese proceso, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje de manera exitosa? Voy a rescatar un punto antes de darle la palabra que ustedes mencionaron, don Carlos y Marianela también, la dimensión emocional del proceso, ¿verdad? Que Humberto Maturana diría que todo pasa a través de las emociones, ¿verdad? A través del diario, en el caso de don Carlos, ¿verdad? Y en el caso de Marinela, en este constante preguntar de los sentires, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hago, como para que conversemos un poquitito, sería eso, ¿verdad? ¿Qué otras estrategias, qué otras maneras, qué otras prácticas y qué otras éticas o qué ética tenemos que construir ahí para que el proceso no se pierda y se potencie más bien a través de esta modalidad virtual a distancia, ¿verdad? Esa sería una pregunta. No sé si pasamos a don Carlos y Nela, les dejo el espacio. Bueno, qué interesante esto porque como dije yo, bueno, a mí me parece que tiene que ser muy dosificada esa estrategia porque no todo va a fluir ni va a servir con todas y todos los grupos. Creo que también hay una tendencia muy interesante y yo creo, me pongo como profesora, que a veces es incómodo tener a todos los estudiantes sin las cámaras, ¿verdad? Encendidas. Y eso genera como una incertidumbre. Tal vez es increíble que hablemos de la incertidumbre, pero es desde los dos lugares, ¿verdad? Por eso digo yo que es una incertidumbre, es una resistencia a veces también, ¿verdad? Puede ser una manera de decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo hacemos la lectura de ese no encuentro? Yo no concibo, por ejemplo, tener un Zoom y no estar viendo a las compañeras y compañeros, que yo tengo claridad también y soy consciente de que por la conectividad, y Carlos lo dijo muy bien, si tenemos 50 personas y todos están, o 30 personas, que sería un grupo, ¿verdad? Y todos están conectados con la pantalla, a muchos estudiantes les interfiere justamente el tema de los datos.
¿verdad? Pero yo creo que es importante por lo menos encender las cámaras el día que nos vemos, aunque en el resto de la sesión la apaguemos, porque creo que a veces tenemos estudiantes que terminaron el semestre y no los conocimos nunca por una foto, ¿verdad? Solo que andemos indagando quién es esa persona o si nos pasan el expediente para ver la foto, pero de lo contrario, nunca supimos más que el nombre que estaba siempre en la pantalla. Y por lo general, siempre en la pantalla con el micrófono en rojo, ¿verdad? Eso para mí yo creo que es un reto y un desafío, como el docente con 50 minutos de clase, ¿verdad? Hago ese énfasis que también es muy importante, como el docente con 50 minutos de clase puede tener una sesión muy activa y participativa. Creo que sí hay que dosificar, hay software que son gratuitos que nos ayudan a hacer ahí alguna estrategia interesante eh, y, 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 ellos mismos que también sean los que proponen estas actividades o este software que ellos pueden utilizar. Por ejemplo, yo en una de mis sesiones lo que los hice fue grabarse por medio de un audio, no importa cómo, lo tenían que subir a un foro que era abierto, participativo, y el audio, uno lo hicieron con software, otro lo hicieron con el celular, o sea, no era con qué lo iban a hacer, nada más que se grabaran en función del contenido de la actividad que se estaba presentando y que lograran compartirlo con todas y todos los compañeros. Yo creo que esas son las estrategias que hay que ir uno buscando. Tal vez el otro semestre esa estrategia no funcione, pero esto es lo que hay que ir dosificando y buscando qué mejor se acomoda para el grupo, porque es que no, el grupo ya desde el momento que trabajamos entre personas, el grupo no es el mismo, por eso el contenido ahí estará siempre, pero la estrategia con la cual nosotros logremos mediar es posible que cambie semestre a semestre. Yo estoy de acuerdo con lo que está mencionando Marianela. Y eso, ahora que Clay lo planteaba, yo creo que la relación educativa es una de las más complejas que hay, ¿verdad? Y lo estoy diciendo en términos también de comunicación, que es mi formación inicial, pero también con la formación que tengo de educación. Es una de las relaciones más complejas porque implica una relación de confianza. Implica que las partes tengamos confianza y que nos tengamos confianza el uno al otro. Si en el ámbito laboral eso es indispensable, ¿verdad? Tener confianza en los compañeros de trabajo, los compañeros de equipo para alcanzar objetivos, ¿verdad? Que se plantean. Si yo necesito tener confianza en mi pareja, ¿verdad? Si estoy en una relación, si yo necesito tener confianza en mi familia, pues en un proceso de aprendizaje yo necesito tener confianza en mis estudiantes y que mis estudiantes tengan confianza en mí. Y eso es difícil, porque históricamente el sistema educativo ha promovido la verticalidad, todos y todas lo sabemos, ¿verdad? Y especialmente porque también, y lo decimos con mucha naturalidad, también como estudiantes tenemos estrategias de sobrevivencia. Y eso es completamente normal. Yo en este momento también estoy llevando un curso y yo necesito estar estudiando también para sentirme estudiando y ser empático con mis estudiantes. Y uno tiene estrategias de sobrevivencia o ha desarrollado estrategias de sobrevivencia. ¿Qué le llamo yo eso? Bueno, por ejemplo, si no está completamente justificado, ojo, por razones del contexto, por razones climáticas, ¿verdad? Pedir tiempo para entregar trabajos. O que una instrucción tal vez no haya sido lo suficientemente clara, lo presento de una forma, porque también es una responsabilidad docente si yo no soy claro para explicar las cosas, ¿verdad? Pero tampoco yo tengo que ponerme en términos defensivos, ¿verdad? De que es que el estudiante se quiere aprovechar de mí o algo así. No.
Tiene que haber una relación de confianza. Y para comenzar esa relación de confianza, nosotros tenemos que conocernos, tenemos que conocer a nuestras y a nuestros estudiantes. Una práctica que a mí me ha ayudado en los últimos años es pasar un cuestionario donde ellas y ellos me den alguna información, ¿verdad? Demográfica, por ejemplo, si están estudiando una carrera con distintos énfasis, cuál es el énfasis, dónde viven, bueno, de dónde son, dónde viven cuando no están dentro en periodo lectivo y dónde viven cuando es periodo lectivo presencial. Si trabajan o si estudian y trabajan o si solo estudian, cuántas horas, el horario, en qué horario se pueden reunir, una serie de variables, ¿verdad? Que a mí me sirven también para comprender un poquito más a ellas y a ellos, ¿verdad? Y yo también, pues, les entero de algunas cosas mías, ¿verdad? Un poco también aplicándome el cuestionario, para que ellos también sepan un poco de quién soy, que no es únicamente el profesor vestido con saco, que en realidad yo no uso saco para dar clases, ¿verdad? Solo en una actividad como esta, pero eso también, ¿verdad? Porque forma parte de mi ser, de mi identidad. O como ustedes pueden ver ahí detrás, que yo siempre digo, ¿verdad? El montón de chunches y tiliches que hay detrás en la biblioteca y que parte de mostrarme a mí con mis gustos, mis pasatiempos, ¿verdad? Por ejemplo, los radios antiguos, que son parte, digamos, de mi carrera de producción de radio, o las figuras de Star Wars. Entonces ya también eso es un tema de conversación para acercarme a, a las personas y acercarme en este caso a los estudiantes. Pero no, de nada sirve eso si yo no llego a tener confianza en mis estudiantes. Porque si yo no tengo confianza en ellos, ellos no van a tener confianza en mí. ¿Qué podría ser que no tengan confianza en mí? Que yo pase los 4 meses del semestre sin entregarles una nota. O, por ejemplo, que cambie una rúbrica de la noche a la mañana. O, por ejemplo, que les diga que sí, hagan el trabajo así, que cuando ya llegan a la presentación, no, es que no es así. Entonces, esas incoherencias hacen que no se tenga confianza en la persona docente y hay que evitarlas a toda costa, ¿verdad? Tiene que haber una planificación, la planificación tiene que ser flexible, pero tiene que responder a los objetivos que nos fijamos. Entonces, a mí me parece que fundamentalmente es la confianza y voy a decir algo que puede sonar muy duro, pero no significa que cerremos el curso siendo todos amigos o amigas, porque la función del docente no es hacer amigos. Yo he tenido a mis profesores, a mis maestros, a mis mentores, y después de 15 o 20 años he llegado a verlos como amigos. Pero después de 15 o 20 años de interactuar, de hablar con ellos, no en el momento en que me estaban dando el curso. Sí, yo debo ser comprensivo, yo debo ser compasivo, yo debo ser flexible, yo debo escuchar, ese es mi trabajo, eso es lo que yo debo hacer como profesor, pero no significa, y esto tal vez algunas personas no lo entiendan así, no significa que yo tenga que hacerme amigo de mis estudiantes en el mismo curso. Si la experiencia es tan buena, y ojalá eso se lograra, ¿verdad? Si la experiencia es tan buena en el curso que al final sí, pues nos hemos acercado y podemos ser amigos, pero eso es después del curso. Notas entregadas y yo diría que casi que con el título de bachillerato entregado, ¿verdad? Es una situación que a veces a nosotros se nos olvida como docentes. De nuevo, cada quien tiene su abordaje, ¿verdad? Tiene sus relaciones, sus cercanías con sus estudiantes, pero para mí también es respetarlos a ellos, respetarles sus espacios, respetarlos a ellos como personas. Y tal vez como para finalizar en esto de las relaciones, de cómo establecer las relaciones, bueno, ahora mencioné lo de los aparatos que tengo detrás, pero también ese tema me sirve para poder plantear algunas situaciones o contenidos del curso. Por ejemplo, bueno, no es un secreto, los que me conocen más y tal vez ustedes los ven ahí en la imagen, ¿verdad? Que tengo las figuras de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y dentro de esos juguetes que hay por ahí, ¿verdad? Yo hago una clase, y la hice en esta ocasión, donde hago una demostración del uso del sonido
en los juguetes, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo en el curso de producción de audio eh, algunos formatos, algunos soportes, desde lo analógico hasta lo digital, ¿verdad? Y entonces, lo que hice fue sacar los aparatos, los juguetes, ¿verdad? Y decirles, miren, este aparato tiene 40 años, es un juguete, un carro que tiene unas grabaciones. Y yo les cuento a los estudiantes que a mí me sorprendió, me maravilló, que el juguete tiene sonidos, sonidos de la película, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, pero ¿cómo tiene sonidos de la película si es un juguete de hace 40 años? Ahora eso está en un chip, está en un, ¿verdad? Es algo muy simple. Y resulta que el aparato tiene un tocadiscos pequeñito adentro, dentro del juguete, ¿verdad? Y cada pista es una de las voces o uno de los sonidos de la película, ¿verdad? Entonces yo les dije, ven, eso se hacía hace 40 años, ahora tenemos un chip, y entonces les mostraba ya un juguete más reciente donde hay un chip y ahora se compra un aparato y toda la cosa. Pero eso mismo, digamos, el lograr hacer esa conexión entre algo tan cotidiano y hasta superficial, ¿verdad? Tan cotidiano con la materia, hace realmente que, digo yo, pueda interesar más en el estudio de la materia. O tal vez algo más abstracto para ponérselos de esta forma. Esta semana me parece que tuvimos una clase. Yo tengo una perspectiva conceptual sobre la diferenciación entre lo que llamamos en producción audiovisual géneros, programas y formatos. Yo propongo, por ejemplo, que los géneros son un poco basado en el discurso y la literatura. Los géneros son formas únicas, convencionales, específicas para tratar un mensaje, en este caso un mensaje de audio, un mensaje de radio. Eso es un género. El formato es una forma más general. En mi escuela, pues ha sido un poco difícil, ¿verdad? Y a veces se habla como de que los géneros y los formatos es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el martes que tenía la sesión sincrónica con mis chicos de producción de audio en la escuela de comunicación, pues hago la presentación, pero antes de iniciar la presentación les muestro esto, que muchos de ustedes posiblemente, muchas y muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Y ahora yo podría preguntarles por el chat si están por ahí, ¿qué es esto? Y así hacemos un poco de interacción. ¿Qué es esto? Pónganlo por ahí por el chat, por favor. ¿Lo han visto alguna vez? Una muñequita aparece dentro de otra muñequita y ahí siguen hasta tener, bueno, estos son matrioshkas, ¿verdad? Son estos juguetes tradicionales eh, rusos, exactamente, una muñeca rusa. Por ahí hay como, y ahí sigo, ¿verdad? Ahí sigo sacando hasta que hay ahí una mirusca, ¿verdad? Hay una pequeñita. Son estas muñecas rusas o matrioshkas, ¿verdad? Es una tradición que viene de finales del siglo XIX en Rusia. Son de madera y una está encima de la otra, perdón, una está dentro de la otra, y esto yo lo utilicé para iniciar la clase comentando, ¿verdad? Que así como estas muñequitas está una dentro de la otra, la relación entre los géneros, los programas y los formatos parecen estas muñecas, ¿verdad? Porque los formatos están constituidos por programas y géneros, y los programas pueden estar constituidos por géneros, que son las unidades más básicas. Entonces, este ejemplo, que es así, sacado como de un adorno normal de la biblioteca, ¿verdad? Me sirve para ejemplificar. Y vean que no es algo tecnológico, sino que es algo más bien tradicional, un juguete. Así que creo que hay que partir de eso. Marianela ahora lo mencionaba muy bien, hay que leer el contexto, hay que entender el contexto de nuestras y nuestros estudiantes, ¿verdad? Y aprovecharlo, conocerlo para saber cómo podemos desarrollar mejor el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a ambos. Antes de pasar a las preguntas con el espacio abierto de preguntas, nada más otra, digamos, que sí me gustaría eh, puntualar sería sobre tecnificación en el entendido de la sobreutilización de la técnica, ¿no? De las herramientas y estas cosas que Carlos y don Carlos y Marianela planteaban ahora, ¿verdad? La pregunta acá iría por dónde está la formación, digamos, de un criterio
o cuáles deberían ser esos criterios, ¿verdad? En la utilización de las herramientas virtuales, que ahorita son cualquier cantidad, ¿verdad? O sea, uno puede entrar en cualquier lado y ver repositorios infinitos de herramientas para utilizar interactivas y otro montón de cosas, ¿verdad? Como cuál sería ese límite, de repente, un poco desde sus experiencias, ¿verdad? Entre una sobretecnificación de la experiencia educativa, ¿verdad? Un exceso de uso de herramientas, ¿verdad? Y el otro extremo, ¿verdad? O sea, la no utilización del todo, ¿verdad? Entonces, un poco tal vez que podamos conversar y conversarnos un poco, ¿verdad? ¿Dónde han encontrado ese balance ustedes? Tal vez, si me permiten, tal vez no sé si es como muy relativo, ¿verdad? Ah, yo creo que no hay máximo si no es lo que dicta el sentido común. Y aquí, digamos, entramos como en un conflicto de qué es el sentido común. Yo he vivido experiencias donde he utilizado 20 o 25 aplicaciones a la vez. No digo impartiendo un curso, sino en otro lado, ¿verdad? Y yo me he sentido saturado. A estas alturas de la vida y como estudiante me he sentido muy saturado. Entonces, yo también pues trato de aplicarlo o de no aplicarlo a mis estudiantes. Eh, yo creo que tengo que pensar aquí con claridad cuando yo estoy planificando el curso, cuando estoy planeando el curso, ¿verdad? Y ese cuadro de ponderación, ¿verdad? Que uno hace, o tabla de especificaciones más bien que uno hace, ¿verdad? Que donde pone, bueno, este es el objetivo, este es el contenido, esta es la actividad. Aquí yo también tengo que agregarle la aplicación, tengo que agregarle el instrumento, ¿verdad? La herramienta informática y observar, ¿verdad? Que si yo tengo en la hoja eh, pues más de 10 aplicaciones, entonces tengo que pensarlo mejor. ¿Por qué? Porque Marianela ahora lo mencionaba muy bien en su presentación, ¿verdad? Los chicos y las chicas, y que ha sido nuestro problema también en la universidad, asumimos que los chicos y las chicas manejan esto, y que entonces se comunican y chatean y juegan, tienen juegos de video y todo, ¿verdad? Y entonces ellos manejan tecnología. A la hora de utilizar esa tecnología para aprender, ahí es donde chocan. Y no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Porque también nosotros tenemos que entender para qué nos pueden servir estos medios para lograr el objetivo de aprendizaje, pero considerando también el contexto en el que están. Eh, y entonces aquí el desfase que hay es entre que si bien yo sé que el chico puede, o la estudiante puede chatear, ¿cómo ese chat puede servir para aprender? Entonces, si yo descubro la forma de utilizar ese chat, de ese grupo de WhatsApp, para que aprendan, que aprendamos juntos, entonces yo lo puedo utilizar. Porque si no, entonces el otro asunto es que yo me deje llevar por la moda. Y a veces ocurren dos cosas, ¿verdad? Mi entusiasmo hace que use la moda, que use el aparato, que use la aplicación. Y tal vez yo lo domine, pero los estudiantes no lo dominan. Y el otro es que yo me frene. Eso, digamos, es como la otra posición, ¿verdad? Yo no me animo a usarlo porque me da un poco de temor, ¿verdad? No dominarlo o no sé qué puede pasar, ¿verdad? Entonces no me anime a hacer algo nuevo. Creo que primero que todo, uno, si está ya en esta situación de la virtualidad, creo que uno tiene que animarse a hacer cosas que no había hecho antes. Y por supuesto, medir el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de coevaluación. Hablemos de coevaluación de pares. La coevaluación de pares es eh, es una habilidad que puede permitir a los estudiantes evaluarse entre sí
y que eso les puede servir después cuando vayan a hacer producción académica o producción científica y mandar a revistas científicas sus trabajos y entender un poquito más el proceso editorial, ¿verdad? Entonces la coevaluación de pares es importante, aprenderla. Pero ¿cómo hacemos coevaluación de pares? Bueno, la plataforma Mediación Virtual tiene una función para hacer coevaluación y yo, a pesar de utilizarla desde hace tiempo, la plataforma, y a pesar de hacer coevaluación de pares en mis cursos desde hace tiempo, pues no había utilizado la función de la plataforma. Entonces yo dije, no, ya es el momento de hacerlo, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y comencé a explorarlo, ¿verdad? Desde inicios del semestre, cómo funciona, ver ajustes y todo, pero démonos cuenta de que es una decisión personal. Es una decisión mía de cambiar, es una decisión mía de asumir ese riesgo y asumir las consecuencias que tiene esa decisión y que forma parte del proceso de aprendizaje. Por eso yo decía, por ahí se acabaron las certezas. Tengo que manejar la incertidumbre, tengo que aprender a manejar la incertidumbre, que la vida no está llena de certezas, porque la vida está llena de preguntas que hay que contestar a lo largo de su transcurrir, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito más bien, tratar de encontrar posibles respuestas y tratar de hacer nuevas preguntas. Yo solo agregaría ahí dos cosas muy importantes. Primero, la empatía, que ya la hemos conversado, ¿verdad? El tema de ser empático no es solo el docente con el estudiantado, sino que sea también del estudiantado con la persona docente. Y algo que sí me ha llamado mucho la atención en este proceso es que también se asume que el docente tiene que saber utilizar la tecnología. En el caso de nosotros, a pesar de que no somos una universidad virtual al 100%, a veces se nos enjuicia, ¿verdad? O se nos castiga de alguna manera que no sabemos utilizar las herramientas. Entonces puede ser que digan, de, ¿para qué usa tal cuestión, ¿verdad? Tal herramienta o por qué media con eso si no lo sabe usar. Eso yo creo que también al principio generó un conflicto porque a todos nos metieron en la plataforma virtual, ¿verdad? Y no todos, el cuerpo docente de la universidad tenía acceso, ni siquiera se imaginaba que era entrar a esa plataforma, mucho menos hacer un curso, ¿verdad? Y yo creo que estamos también en un proceso, bueno, Carlos decía de la coevaluación, la evaluación, bueno, es un proceso. Hay profesores que todavía la evaluación la llevan aparte porque no hay un proceso todavía de comprender qué es lo que me ofrece la plataforma, a pesar de que hay cursos, ¿verdad? Y podemos ser autorregulados en términos de que si algo me interesa, hay acceso, está montones de cursos que la misma facultad nos facilita, pero vuelvo al tema de en qué momento yo me siento a recibir un curso, aunque sea autodirigido, ¿verdad? En qué momento si tengo que estar revisando trabajos, si tengo que estar preparando la clase, si tengo que estar probando la herramienta que voy a utilizar, ¿verdad? Y yo creo que lo que sí tenemos que empezar a ver con naturalidad es que se vale equivocarse acá, ¿verdad? Se vale a que tenga el micrófono apagado, se vale a que me enrede cuando no estoy compartiendo pantalla y no la estoy compartiendo, ¿verdad? O sea, que se quite también esa idea de que el estudiante cuando le toca exponer tiene que ser infalible y el docente cuando da su clase tiene que ser infalible, ¿verdad? Y yo creo que también eso hay que equilibrarlo y hay que dosificarlo. Creo que en el tanto eso fluya, también la sesión es más tranquila, más de disfrute, ¿verdad? No importa qué tan larga o tan corta sea la sesión sincrónica en ese caso, ¿verdad? Que la disfrutemos, que compartamos y que veamos que este es nuestro único espacio de aula donde tenemos esa interacción de vernos y de explicar cosas y de comentar las cosas, ¿verdad? Yo creo que ahí va ese tema de la dosificación y en función bueno, lo que Carlos acaba de explicar en este momento. Muchísimas gracias a ambos. Em,
Bueno, vamos a abrir el espacio. No sé si alguno de los y las participantes quiere comentar algo al respecto, sea por medio del chat o habilitando el micrófono. Entonces vamos a abrir ese espacio. Buenas tardes, mi nombre es Margina. Yo soy estudiante de la Escuela de Bibliotecología y me parece muy interesante la charla porque da la perspectiva también de la parte estudiantil, pero también la parte docente. Y me gusta lo que dijo doña Marianela, de que muchas veces, a veces nosotros también como estudiantes nos encasillamos en satanizar a los profesores. Yo siento que hay dos lados de la moneda, ¿verdad? El hecho de que a veces uno está desesperado por querer tener las cosas ya, ¿verdad? Y a veces uno como estudiante también se le olvida que uno tiene vida y los profesores también, que tienen familia, que tal vez son madres, padres, tienen hijos, tienen estudios y además su tiempo de recreación, ¿verdad? Pero también a veces pasa, muchas veces, que nosotros intentamos dar espacio, pero muchas veces también los profesores nos acorralan. Entonces yo siento que tiene que haber un equilibrio por tanto por parte del estudiante, pero también por parte del docente. Tiene que haber una buena relación en la comunicación, en que todo sea hablado, porque si nada se habla, todo se omite, nada se puede arreglar, ¿verdad? Entonces yo siento que es más que todo la comunicación, el respeto y que todo se puede entablar conforme que usted sepa cuál es mi posición y cuál es la suya y que lleguemos a un acuerdo. Porque esa es la forma de aprendizaje, digamos, muchas veces creemos que el aprendizaje es solo doy, pero no recibo. Entonces, muchas veces queremos dar que la educación sea de la forma en que yo la enseño, de la forma en que quiero transmitir la información a la persona, pero muchas veces esa persona no recibe nada de esa forma porque realmente ella no está aprendiendo de esa manera. Entonces hay que buscar también medios de ver, bueno, esto no me está funcionando. Tal vez la aplicación, en el caso de la tecnología, la aplicación es muy buena, es una herramienta genial, pero muchas veces tal vez se le dificulta al estudiante o el estudiante necesita, porque también hay niveles en los estudiantes, hay estudiantes que tienen mayor recepción, hay otros que tienen menor recepción en algunas cosas. Por mi parte, a mí se me dificulta un poco más la tecnología, pero eso no quiere decir que mi proceso o yo no pueda llegar a llegar a ese proceso de aprendizaje, solo que a veces es un poco más lento. Entonces es eso, es saber mediar las cosas, saber cuándo tengo que darle esta dosis al estudiante, cuándo no, y qué se debe hacer. También ver las estrategias, ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Charlemos. ¿Les ha parecido bien este método o no? Porque si no hay que buscar una forma en la que todos ganemos. No que solo gane un lado o que gane el otro, sino que haya un aprovechamiento del tiempo, del espacio y que haya aprendizaje realmente. Entonces, es solamente. Sí, no, gracias. Tal vez mantenemos el espacio abierto por si alguien quiere participar y al final hacemos como un barrido de las preguntas y la respuesta. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Vargas Fonseca. Soy estudiante de la maestría en docencia universitaria. Me parece muy interesante lo expuesto por los dos profesores invitados. Sí, efectivamente me parece muy interesante el rol activo que tiene el profesor en esta mediación virtual, en la medida que, bueno, muchos han aprendido, como dijo la doctora anterior, a utilizar lo que es la mediación virtual, cuando inicialmente se consideraba una herramienta que podría complementar las clases presenciales y que algunos profesores no la utilizaban al 100% como es en el entorno virtual actual. Sí me parece muy interesante la parte de la evaluación de los aprendizajes en este tipo de ambiente virtual a nivel de lo que es la parte no solo formativa, sino también sumativa. También es interesante
que el docente pueda o el cuerpo docente pueda de alguna manera dar seguimiento a que el estudiante está asimilando los contenidos temáticos por medio no solo de aplicación de ciertas actividades por foros, wikis que pueda utilizar el profesor, sino que también que el docente no solamente se limite a colgar en el aula material o un video y que, bueno, ahí les queda el material, sino que el profesor abre esos espacios de diálogo y de reflexión para realmente poder verificar cómo estamos, si se asimiló la materia o cuáles son las dudas, y eso me parece muy enriquecedor, estos espacios de diálogo y de reflexión que existen a nivel de las comunidades virtuales actuales. Y me pareció muy interesante lo que se habló ahora de la radio en la parte digital, que yo realmente no la conocía, y me parece un gran aporte y estoy interesada en que me manden información. Y les agradezco por todo lo aprendido hoy. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar. Claudia, hay una pregunta en el chat. Vamos a ver, dice... ok, sí, dice, me parece muy importante la exposición. Creo que la alfabetización mediática e informacional es una herramienta para combatir la desinformación. ¿Cómo promover esta alfabetización en el entorno virtual? Bueno, básicamente hay que comprender primero cuáles son las competencias mediáticas e informacionales, ¿verdad? Son muchas. En el programa de investigación que tenemos en el INIE, pues nos hemos delimitado a 6 del montón que hay, ¿verdad? También entendiendo porque hay el estudio de las competencias informacionales ha tenido una gran experiencia en el campo de las ciencias de la información y la bibliotecología, mientras que las competencias mediáticas lo ha sido en el campo de las ciencias de la comunicación. Aquí la UNESCO como que está juntando las dos disciplinas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que comprenderlo primero, que la AMI es un conjunto de competencias, no es una competencia, sino que es un conjunto de competencias, y que contrariamente a lo que podríamos pensar, ambos tipos de competencias se pueden dar simultáneamente. Antes pensábamos como que primero venía lo informacional y después venía lo mediático, ¿verdad? O primero lo mediático, después lo informacional. Pueden darse simultáneamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden darse simultáneamente? Bueno, eso es parte de lo que debe aclararse cuando les estemos enseñando. Y la pregunta concreta que tiene que ver cómo se promueve en un entorno virtual, pues con el uso de las distintas herramientas, pero también ofreciendo los recursos educativos convenientes, ¿verdad? Textos, referencias, obras académicas, y haciendo actividades que promuevan precisamente la aplicación de esas competencias. Por ejemplo, en el curso que doy en la Escuela de Bibliotecología y Comunicación Social, las y los compañeros estudiantes estamos pues estudiando precisamente, en este momento estamos estudiando las competencias de AMI y lo estamos haciendo en una aplicación concreta, que es una serie de programas radiofónicos, de microprogramas radiofónicos, que hablan de las competencias, pero cada grupo tiene que hablar de una competencia mediática y una informacional. Así que primero hay que tener claro entonces qué es una cosa y qué es la otra cosa, qué es lo mediático y qué es lo informacional. Y en muy corto tiempo, y aquí es un ejercicio de síntesis, y luego del uso del recurso de sonido, música, efectos de sonido, locución y otras cosas para construir un programa cortito de 3 a 5 minutos en el cual planteemos desde las ciencias de la información cómo podemos promover esas competencias. Entonces es así como viéndolo en contexto y viéndolo aplicado. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar. Sí. Hola, mi nombre es Maylin y soy estudiante de la carrera de bibliotecología. Me parece muy interesante el tema que tocó el profesor Carlos sobre la infoxicación, espero decirlo bien.
ya que es súper cierto, uno como estudiante, no sé si es que los profesores, o sea, yo los entiendo, quieren abarcar demasiada información, ya que uno no puede tener clases presenciales y los saturan de demasiada, o sea, muchísima información que uno tiene que tratar de captar más en cursos teóricos, ¿verdad? Eso sin contar el resto de información que está el ambiente en general tirándole. Pero es súper cierto, considero que es importante, bueno, uno como estudiante, lograr acomodarse y poner tiempos y demás para poder absorber todo eso, pero también es importante que los profesores traten como de sacar lo más importante, porque, o sea, yo tengo cursos donde la cantidad de información y PDFs y videos que le mandan a uno por semana es increíble, o sea, y, y yo, o sea, yo trato de preguntarme cómo hacía antes para alistarme, ir a clases, y ahora ni siquiera me da el tiempo. Pero claramente es por la cantidad de información, porque ellos, los profesores, tienen la capacidad de sintetizar todo en una clase presencial que era muchísimo más fácil de llevar que ahora, al menos en mi perspectiva. Por supuesto, no todos los cursos, ¿verdad? Hay excepciones, pero sí considero que a algunos profesores sí se les va de las manos eso y como que lo saturan a uno de muchísima información. Perfecto, no sé, tal vez una última participación. Hay una mano levantada por ahí, Clyde, en la lista del Zoom. Doña Katia Pierre, la profesora Katia Doña Pierre, me Kat. parece. Buenas tardes. Agradezco este espacio para conversar del tema que nos ocupa en estos últimos 5 o 6 años, sobre cómo ser mejores docentes y cómo ser mejores estudiantes. Creo que la infoxicación, aprovechando lo que acaba de comentar la estudiante Meilin, siempre ha existido. En realidad yo me acuerdo cuando era estudiante y no existían todas estas tecnologías tan espectaculares. Mis profesores siempre me dejaron muchísimas lecturas y también dejaban lo que llamaban las lecturas complementarias. Y nosotros, los estudiantes, nos burlábamos de aquellos estudiantes que hacían las lecturas complementarias porque pensábamos que con solo leer las obligatorias era suficiente. Traigo esta anécdota a colación porque creo que parte de lo que tenemos que procurar que el estudiantado comprenda es que cada quien también debe establecer sus objetivos de aprendizaje. Los profesores y profesoras podemos hacer lo más que podamos con lo que tenemos. No todos estamos en los mismos niveles de manejo de tecnología ni dominio de técnicas educativas. Estamos igual que los estudiantes, unos arriba, unos en medio y otros más atrás. Y a veces olvidamos eso también. Sin embargo, también el estudiantado debe aprender a aprender, y creo que esta es una de las metas que ha determinado la UNESCO para este primeros 20 años del siglo XXI, y no estoy muy segura que lo hemos logrado como Casa de Enseñanza de Educación Superior. Entiendo que los estudiantes han aprendido cómo denominar todas las acciones que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y pueden decir, bueno, la pedagogía no estuvo bien aquí, la evaluación por acá y por allá, y eso es maravilloso. Quizás es una de las generaciones más educadas en este tipo de nomenclatura o comprensión de los procesos didácticos de la enseñanza y del aprendizaje. Sin embargo, creo que todavía tenemos que trabajar un poquito más para que las y los estudiantes comprendan cómo sacar provecho de lo que tienen. Me explico un poquito más. Les damos para que puedan utilizar un abanico de posibilidades. No siempre limitamos la clase a una única herramienta tecnológica, sino que decimos, bueno, chicos y chicas, aquí tienen mucho donde escoger. A veces tenemos estudiantes que nos sorprenden y nos traen herramientas que nosotros tampoco sabíamos utilizar, y aprendemos a través de estos estudiantes que tienen la iniciativa de aportar. Pero también tenemos a los estudiantes que están en la zona intermedia, que a veces no quieren hacer un esfuerzo adicional. Y
nos da pena pensar, por lo menos a mí personalmente, que no están aprovechando este periodo de tiempo que se encuentran dentro de la institución para tener una visión global de lo que existe, para que cuando se incorporen al mercado puedan llegar a innovar o adaptarse más rápidamente al mercado laboral o a otros espacios en los que decidan trabajar que no sean necesariamente tan comerciales. La infoxicación creo que es real, todos la padecemos. Los profesores también estamos saturadísimos, no sé cuántas capacitaciones, webinarios y demás posibilidades se nos han abierto en estos últimos 8 meses y no damos abasto para poder ir a todo lo que nos gustaría. A veces trabajamos, no sé si las chicas y chicos saben esto, a veces trabajamos 18 horas frente a la pantalla, igual que ustedes tienen que pasar esa cantidad de horas para poder dar abasto con sus clases. Necesitamos un punto medio para todas y para todos. Muchos de nuestros profesores también son avanzados, intermedios y rezagados. En realidad, el proceso de aprendizaje siempre va a depender del individuo. Cada individuo va a decidir qué quiere aprender, porque igual puedo poner mucho, como puedo poner poco, que si la persona no desea aprender, el profesor o la profesora difícilmente pueden forzar a alguien a aprender. Y con esto me gustaría cerrar diciendo que en realidad estamos en un momento sumamente emocionante. Creo que esta pandemia nos metió a la casa para poder tomar tiempo para reflexionar y creo que eso es de lo que menos estamos teniendo oportunidad de hacer, que es tomar tiempo para reflexionar. Nadie puede aprender Sí, parece que hubo algún problemita con la última parte de la participación de doña Katy. Bueno, no sé si estará por ahí para que termine la participación. En todo caso, agradecerles a todos y a todas, digamos, por estar acá presentes en este ratito. Yo quería hacer una reflexión final muy breve, ¿verdad? Que en efecto yo creo que estamos en un contexto, pues, en esta modernidad líquida potenciada por la pandemia y eso nos pone a todas y todos en una situación compleja, tanto desde la docencia como desde el otro lado que es ser estudiante. Y nos plantea retos y desafíos. Estos espacios aparecen justamente con esa intención, ¿no? Generar puntos de encuentro, puntos de discusión, entendimiento mutuo, ¿verdad? Y potenciar y extender y aplicar un poco lo que hablamos y lo que reflexionamos en conjunto. Creo que el día de hoy hablamos y destacamos cuestiones que son fundamentales y que atañen, digamos, el quehacer de todos los que están acá de alguna manera u otra. Y me quiero quedar, digamos, con la discusión que se planteó en algún momento de tecnología versus humanidad, ¿no? Que logremos mantener la humanidad en este tipo de procesos, en este tipo de condiciones que tenemos, ¿verdad? Creo que nos plantea los participantes del día de hoy, eh, pues como una ruta de acción, ¿verdad? Yo voy a detenerme acá, voy a abrir el espacio a doña Jacqueline García, que es la directora del INIE. Entonces le cedo la palabra a doña Jack. Gracias, Clay. Qué dicha que me dijiste Jack. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Realmente hemos podido tener dos exponentes muy claros en la temática de que hemos vivido en este momento.
y sobre todo que nos ha puesto en evidencia brechas tecnológicas, brechas de formación docente, brechas de equidad y acceso a la tecnología. Y quisiera reiterar el hecho de cómo esta situación que hemos vivido nos obligó no solo a pensar la transversalidad de la integración de todos los recursos tecnológicos al proceso de aprendizaje, sino también al proceso formativo de todo el personal docente. Y esta ha sido realmente una carencia dentro de las posibilidades que ha implementado Costa Rica desde principios de los años 80, cuando inició toda su experiencia de informática educativa. Nunca se pensó en la necesidad de esa transversalización y desde las casas universitarias tuvimos la misma consecuencia, ¿verdad? Los recursos tecnológicos no eran obligatorios, quien quería los podían utilizar y al final de cuentas esto se vino y nos obligó a apropiarnos de lo que ya sabíamos, pero al mismo tiempo a darnos cuenta de que era necesario ir un poquito más allá. Creo que esta reflexión ha sido muy pertinente para lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo porque estamos creando insumos también investigativos para lo que esta situación va a significar a futuro. De mi parte, en este momento agradecemos la colaboración de las personas que apoyaron la organización de la actividad, al diseñador gráfico Alejandro Vilches, a los compañeros encargados de la Unidad de Tecnología de Información, Alonso Salazar y Carlos Gómez, además a nuestras compañeras del Consejo Científico, en este caso organizadora de la actividad, Jensi Vargas, también a las personas conferencistas, al máster Carlos Araya Rivera, coordinador del programa de investigación en alfabetización mediática e informacional, y a la licenciada Marianela González, investigadora del INIE y coordinadora de la licenciatura en educación no formal. Asimismo, al moderador, a Clay Cowell, al comunicador Cristian Silva Jiménez y la compañera encargada de la coordinación de la Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Acción Social, la licenciada Wendy Páez, y las demás personas que de una u otra manera colaboraron en esta actividad. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber creado esta tarde con estos insumos tan importantes para la reflexión. Definitivamente es un reto docente y especialmente también a veces no vemos el otro núcleo de la relación pedagógica que es el estudiantado. Quiere decir que es un reto del acto pedagógico como tal y tal como se llamaba esta actividad de la mediación pedagógica en su conjunto. Así que definitivamente muchísimas gracias a todas y a todos y quería retomar antes de despedirme algo que Katia Pierre señalaba y que sé que ella lo ha investigado y es el hecho de que todavía estamos en pañales en el desarrollo de las competencias informacionales y mediáticas en el proceso educativo. En el momento en que logremos hacer esto, tendremos mejores opciones para poder trabajar la desintoxicación de la información que hoy realmente se convierte casi en algo violento para la experiencia de muchas personas. Feliz tarde a todas y a todos. Que pasen muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.